Vamos a continuar. Falta Esmeralda que se conecte. Bueno, ya se ha de conectar. Vimos acerca de que fueron los mesopotamios y sus diferentes culturas quienes fueron, quienes crearon por primera vez la escritura y fueron cada vez perfeccionándola. Habíamos caído en cuenta que la escritura no fue diseñada creada con el fin de comunicarse, sino más bien con fines lucrativos, con fines administrativos, para registrar leyes, para registrar actos, para hacer intercambios, más no para simplemente comunicarse. Vamos a hablar acerca del Hammurabi. Este código del Hammurabi es muy conocido. No sé si ustedes han escuchado el código de Hammurabi. Se podría decir que es la primera ley, antes que cualquier otra, es la primera ley que existe. Hammurabi era un rey de Babilonia que vivió en 1792 a 1748 a.C. Redactó el código llamado Hammurabi, el llamado Código de Hammurabi, que en 1902 se encontró escrito sobre una estela que utilizaba escritura uniforme. El código es el conjunto de leyes más antiguo y sintetiza la frase del ojo por ojo y diente por diente. Esto quiere decir que la pena que recibían las personas estaba en relación con la ofensa cometida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me robaste, yo te robo igual. O que si tú mataste a alguien, yo también mato. Es el ojo por ojo y el diente por diente. Mesopotamia tuvo sociedades jerarquizadas, a la cabeza de los cuales se encontraba el rey, cuyo poder derivaba de los mismos dioses. La aristocracia estaba compuesta por familiares ricas y poderosas, y a ella pertenecían sacerdotes y funcionarios de jerarquía. Los hombres libres eran trabajadores, entre los cuales se encontraban arquitectos, escribas, mercaderes, artesanos y empresarios. Los esclavos, por último, eran de propiedad del templo o de las familias ricas y trataba de prisioneros de guerra o ciudadanos libres que vendían a sus hijos por deudas. Miren cómo se convirtió, cómo pasamos a través de la historia de ser nómadas a establecernos en un lugar, a inventar el trueque, a inventar el idioma y ser uno mismo, ser el inventor de eso para luego convertirse en un esclavo, pasar a convertirse en un esclavo con el paso de los tiempos. Arriba hablamos de los mesopotamios, ahora vamos a hablar de Egipto. La civilización egipta fue como todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Fue de carácter fluvial. Ya hablábamos también acerca de qué significa fluvial, que hace referencia a los ríos, ¿no? Que hace referencia a estar cerca de los ríos, a transportarse a través del medio fluvial. En esa medida, la agricultura y la vida en el campo jugaron un papel importante en ella. Los campesinos constituían la mayor parte de la población egipcia. Vivían en pequeñas casas construidas con adobe y situadas en las riberas del río Nilo. Una gran fuente de agua que éste daba. Toda la familia participaba en las labores de campo. Los hombres arraban, mientras que las mujeres sembraban. Ambos compartían las tareas de recolección. Los niños y niñas ayudaban en los labores desde temprana edad. Los campesinos se alimentaban de lo que cultivaban, cereales, frutas, verduras y hortalizas.
De las uvas extraían el vino y con la cebada fabricaban cerveza. ¿Cómo era la sociedad y la economía en Egipto? La sociedad egipcia tuvo una estructura piramidal en la que existían grupos con marcadas desigualdades. O sea que todos no pertenecían, todos no eran iguales. Dirigida por un faraón con carácter divino, que era al mismo tiempo jefe político y militar, esta sociedad tuvo una de las economías más sólidas en la antigüedad. Aquí está la sociedad piramidal. Cómo eran se podría decir en qué posición económica te encontrabas, como decir ahora, ¿no? En lo más alto de la pirámide estaba el faraón, los nobles y los sacerdotes. El faraón concentraba todos los poderes, era el intermediario entre los dioses y el pueblo. Los nobles eran los parientes, la familia del faraón, los funcionarios y los jefes militares. Y los sacerdotes tenían mucho poder y era una clase privilegiada. Hay una economía piramidal que va desde la punta y lo más importante hasta abajo lo que menos importante. En la mitad estaba la burocracia, el ejército y los profesionales. El ejército, a pesar de que no se trataba de una civilización guerrera, contaba con campesinos convocados para proteger fronteras. Los profesionales como comerciantes y artesanos y la burocracia que eran funcionarios que llevaban a cabo tareas del gobierno y que fueron empleados de confianza del faraón. Y en el último, en la base de la pirámide, se encontraban los campesinos y los esclavos. La mayoría de la población estaba compuesta por campesinos y artesanos no especializados, que eran llamados a la construcción de grandes obras cuando no estaban en sus cultivos. Generalmente los esclavos eran prisioneros de guerra, eran propiedad del faraón y trabajaban en la construcción y las minas. Miren esta partecita de aquí que dice, los campesinos eran artesanos no especializados. ¿A qué creen que se refiere eso? Mientras que aquí, en la parte del medio de la pirámide, aquí dice profesionales artesanos especializados. ¿Qué creen que en esa época le puedan llamar artesano especializado y artesano no especializado? Tal vez a los que aprendieron a medias alguna actividad. Podría ser, ¿no? Vamos a continuar. La escritura jeroglífica. Vamos a ver. Ahora sí, ayúdenme a leer. Vamos con Gladys. Conocida desde el 3000, ¿verdad, licenciada? 3000 antes de Cristo. Antes de Cristo. La escritura jeroglífica se utilizó hasta el siglo X de nuestra era. Con ella se escribían los textos reales y sagrados, grabados sobre piedra o pintados en muros o en pliegos de papiro. Era utilizada solamente por algunos miembros de las clases privilegiadas. Podía ser leída de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, según la posición de los signos que representaban a humanos o animales que miraban en la dirección en que se debía leer. Miren ahora cómo cambió la escritura. Recuerden que hace un rato mencioné que la escritura la inventaron los mesopotamios. ¿Y cómo era al principio la escritura? En arcilla, decían, y la cosían, en como unas tablas y la cosían.
ahora ya se transformó la escritura en papiros, en imágenes. Y miren que aquí, este dato importante que dice, se podía leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, dependiendo de los signos. Ni siquiera, ahora ¿cómo se lee? Se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esa es la forma que ahora se lee. En aquel entonces no, o se podía leer de cualquier forma, ¿no? Este gráfico que ven aquí dice que está escrito el nombre de un faraón. Está escrito el nombre de un faraón, Oremed, faraón de la 18ª dinastía. Técnicas y colores. Vamos con Esmeralda. Técnicas y colores. Los egipcios pintaron en frescos, es decir, en muros revestidos con una mezcla de paja y yeso. Trabajaban cuando la mezcla todavía estaba húmeda, en cuyo caso se trataba de buón fresco, o cuando ya estaba seca y se trataba de fresco seco, lo que fue más frecuente. A continuación, preparaban una cuadrícula que servía como guía para medir las proporciones de las figuras en el dibujo. Los bordes se hacían en trazos gruesos de color ocre. La base se pintaba de un color claro, como el blanco o el amarillo. Luego, se procedía a agregar los distintos colores vivos. ¿Cómo aplicaron ahora los colores? ¿Qué técnica utilizaban para aplicar esos colores, no? Y así fue avanzando lo que son las pinturas y todo eso. Quiero que miren aquí esta partecita de este cuadro rosa, donde vemos a cada dios o faraón que tuvo. Dice, Ra tenía la cabeza de halcón y se representaba con el sol encima. ¿Cuál creen que es Ra? Voy a El hacerles un primero. poquito más grande. Ra tenía la cabeza de halcón y se representaba con el sol encima. Ese es Ra. Osiris tenía un báculo y un látigo, además de la corona del Alto y Bajo Egipto. Creo que es el segundo, ¿verdad? Que tiene un látigo. ¿O no? ¿Cuál es? El de blanco, Liz. El de blanco, ¿verdad? Isis se identificaba físicamente como una reina. La tercera. Anubis tenía cabeza de chacal y Horus cabeza de halcón. ¿Cómo se han sabido identificar los diferentes faraones? ¿Les llama a ustedes la atención? ¿Les causa a ustedes la atención este tipo de temas? Esto de los egipcios y todo eso. A mí sí, licenciada. Sí, yo también sí, a mí sí. ¿Se acuerdan que la clase pasada conversamos y decíamos, a nosotros no nos gusta esto, a mí me gusta esta divulgación científica, hablábamos de la divulgación científica, ¿no es cierto? Entonces este también es uno de los temas que sí atrae, en lo personal a mí sí me atrae la historia y cómo fueron saliendo de ser nómadas a seguir evolucionando y convertirse en lo que ahorita estamos, ya la escritura, faraones, el esclavismo. Vamos ahora con la India.
Ayúdame, Gaby, por favor, con la lectura de la India. Ya, Listen. Listen, pero está muy cerquita, solo se ve la mitad. Tengo un teléfono pequeño, no se ve bien. Ah, ok, a ver. Tal vez ahí. No, sale la mitad. Pero O es sea, que si está, le hago más atrás, tal vez ya no alcanzas a leer, o sí. está como muy a la derecha. Tal vez ahí. Está muy chiquito, creo yo, ¿no? A ver, vamos. Pero no sale completo, o sea, no sale completo. Bueno, Solo hasta la yo te mitad. ayudo, no importa. La India, la península índica, donde se desarrolló la civilización india, tiene forma triangular y su extensión es tan grande que es considerada un subcontinente. Los primeros asentamientos agrícolas en las planicies occidentales del río Indo surgieron de manera más o menos simultánea y con similares características a las de Egipto, Mesopotamia y Persia. Los asentamientos se expandieron gradualmente hasta que la utilización de metales como el cobre y el bronce, la domesticación de animales y la actividad comercial les dieron mayor impulso. Como otras grandes culturas de la antigüedad, la India tuvo estrecha relación con los ríos que recorren dicho territorio. Los valles de Ganges, del Brahmaputra y del Indo fueron cuna de los centros de civilización que surgieron a lo largo de la historia de la India. No hay mucho que relevar en este comentario, excepto que también fue uno de los grandes, fueron uno de los países que fue desarrollándose en esa época, ¿verdad? Ay, se mueve. La cultura y la ganadería. La continua representación de animales entre los restos hallados en Mohenjo-Daro es una señal de lo importante que fue allí la ganadería. Este es un sector, ¿no? Muchos han visto en este momento las raíces de la posterior región de la India. Asimismo, la presencia de ganaderos es una muestra de carácter redistributivo de aquella antigua civilización. Este dibujito que está aquí es lo que pudieron encontrar en este lugar que les leí. ¿Cómo nace a ver el culto budista? En sus inicios, el budismo fue solamente una forma de vida. Su creador, Siddhartha Gautama, un noble indio sin un origen sobrenatural, no se presentó como enviado divino, ni exigió a sus discípulos el culto de su persona. 200 años después de su muerte, el budismo modificó su doctrina e impuso la veneración de Buda con ritos formales y oraciones. Miren que después de 200 años de aquella persona que empezó el budismo, fue tomando fuerza, después de 200 años de que falleció. Ya estamos entrando ahora al budismo y ese tipo de religión. ¿Puedes ya observar ahí, Gaby? ¿O todavía no? Sí, Listen, ahí ya se ve. A ver, las castas. Las castas. La sociedad de la India se organizó de acuerdo con sus principios religiosos. Las castas no se fundamentaban con aspectos económicos, sino que respondían al progreso del alma, hacia la perfección donde los sectores altos correspondían a un estado de mayor pureza. Entre 1500 y 1000 años antes de Cristo, los varios pueblos indoeuropeos seminómadas y migraron para dominar toda la región norte de India.
Impusieron su lengua, el sánscrito, y su religión de hinduismo. Establecieron un régimen discriminatorio organizando la sociedad a partir de las castas a las que asignaron un origen divino como una reacción al sistema de castas. Durante el ¿cómo se lee ese siglo? Listen, disculpe. Es el sexto antes de Cristo. El Durante el siglo siglo sexto antes de Cristo. se fundaron dos sectas religiosas budistas y jainistas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las castas, no? Es una manera particular de estratificación social, estratos sociales, al que pertenece solamente a través de nacimiento y se caracteriza por tener un sistema sólido, rígido. Es una estratificación social, es un estrato social cuando hablamos de las castas, ¿no? Por eso dice, la sociedad de la India organizó de acuerdo a sus principios. Las castas, o sea, los estratos sociales, no se fundamentaban en aspectos económicos, sino también si no respondían al progreso del alma hacia la perfección. A eso se refiere las castas, ¿no? A una estratificación social, como a un estrato social, a un estrato social. ¿A qué estrato social? Miren que aquí en la India no les interesaba sus riquezas económicas. Se basaban más en la perfección, en la pureza que ellos deseaban ser en ellos mismos. A eso nos referimos con las castas. Aportes. Los hindúes inventaron la numeración decimal, el álgebra, la trigonometría, el juego de ajedrez y conocieron la astronomía. En literatura produjeron un gran número de obras de carácter sagrado, entre las cuales están los Vedas, que incluían una enciclopedia religiosa y un conjunto de temas literarios. Ya estamos en otro conocimiento. Ya pasamos de la escritura, de los papiros, y ahora entramos ¿a qué? A las matemáticas. Miren quiénes han sido los que empezaron esto de las numeraciones decimales, la álgebra, la trigonometría. ¿Quiénes han sido? Los hindúes. Los hindúes. Ahora vamos con un país asiático. China. Vamos con Esmeraldas, por favor. Ayúdame con la lectura, por favor. China. China se encuentra en el este del continente asiático, en un territorio vasto cuya geografía es muy variada. La llanura central se encuentra entre dos inmensos ríos, el Yangtze-Kiang o río azul en el sur y el Huanghe o río amarillo en el norte. China fue, como Mesopotamia, Egipto y la India, una civilización fluvial. Fue desarrollada por grupos humanos que se asentaron en los bordes de los ríos y formaron pueblos agrarios, que aprovecharon las tierras fértiles creadas debido al depósito de limo en las márgenes de sus ríos. Después de una inundación, estas tierras amarillas fueron usadas en la cerámica. Los desbordes causados por los deshielos de las montañas y las lluvias de los monzones son desastrosos, ya que arrasan construcciones y sembríos, pero también son positivos, pues renuevan los campos de cultivo, evitando que se agoten. Ese territorio fértil determinó que la China fuera un país agrícola. Su cultivo más importante ha sido el arroz,
cuyos restos más antiguos se remontan hace 7000 años. Miren ese dato acerca de la China. ¿Sí me escuchan tal vez? Sí. Al igual que Egipto, India y Mesopotamia, China también fue un país fluvial. ¿Qué significaba fluvial? En ríos. Que, que tienen o que están cerca de un río, que son canales fluviales que pueden llegar de ellos, ¿no? De los ríos, exactamente de los ríos. Y eso fue lo que a China le hace un territorio fértil en la agricultura. ¿Quién no? Hasta desde una película hasta un dibujo animado, en China se come arroz y comen con palitos, ¿verdad? Comen con palitos del arroz. ¿Qué más podemos decir? Debido a la extensión de su territorio, los chinos construían caminos que atravesaban montes y valles, con puentes suspendidos sobre hondos precipicios y ríos anchísimos. Durante la dinastía Qing, que Qing debe ser un rey, un dios catalogado por ellos, que vivió desde el 221 al 206 a.C., se terminó la construcción de la Gran Muralla. En un principio se había edificado diversas murallas para protegerse de los hunos, pero el emperador Qing las unió y formó la Gran Muralla, declarada como una de las maravillas de la humanidad. Tiene una extensión de aproximadamente 6.700 kilómetros y está compuesta de muros y torres. Por lo tanto, se puede observar desde los satélites. Imagínense la largura, el largo que tiene esta gran muralla. 6.700 kilómetros. Creo que ni siquiera el Ecuador tiene esa cantidad en distancia, ¿no? Porque si solo hablamos que de Quito a Ibarra existen aproximadamente 380 kilómetros. 180 kilómetros. Hablamos de 6.700 kilómetros. Es tan grande, larga, que es vista incluso desde los satélites. Eso sí, es una gran construcción, aparte también de las pirámides, ¿no? Ustedes han notado que en base a lo que hemos estado diciendo, todas las grandes construcciones están en estos países que fueron los que iniciaron con las civilizaciones, los que iniciaron con la escritura, los que iniciaron con las matemáticas. ¿Por qué el nuevo continente como es América no tiene este tipo de maravillas? Así que deja, o por qué ahora en la actualidad no se, con tanta tecnología, con tantos profesionales, no pueden hacer este tipo de construcciones que son maravilla de la humanidad, ¿no? Hay un punto de intriga para pensar cómo pudieron aquellas personas que no contaban con tecnología, aquellas personas que no tenían estudio, aquellas personas que a veces fueron los esclavos quienes construyeron, llegaron a hacer todas estas maravillas. Vamos a continuar con la sociedad china y con esto terminamos para pasar a la siguiente hora. La sociedad china era patriarcal. El linaje continuaba por línea paterna y la autoridad era esencialmente masculina. Al referirnos patriarcal, se refiere al padre, hombre, masculino, ¿no? Al género masculino. La familia era el eje de la vida social. La familia era el eje de la vida social y en ellas las jerarquías estaban bien establecidas. El hijo bajo el padre, el hermano menor bajo el mayor, se rendían culto a los antepasados y se mantenían las tradiciones
Por otro lado, no existía movilidad social, se reconocía la siguiente jerarquía. Al igual que Egipto, que vimos cómo tenía la jerarquía, China también tiene su jerarquía. En Egipto, ¿quién era el mayor? ¿Cómo se llamaba el que estaba en la punta de la pirámide? Los faraones. En China son los emperadores. El emperador se le consideraba el representante divino que tenía autoridad absoluta y responsabilidad de generar con justicia y asegurar el bienestar general. Se pensaba que sería castigado por dioses si no cumplía esa misión de ser emperador. Después continuaba la nobleza, quienes eran los familiares del emperador y personajes del gobierno. Después, los mandarines, que era una clase entrenada para la administración civil. Se los escogía y educaba considerando las cualidades necesarias para su función. Eran defensores de las tradiciones y del orden. Recordemos que China hasta ahora en la actualidad es un país con mucha tradición, con mucha tradición. Y este tipo de tradiciones basa desde estas épocas, desde los emperadores. Después de los mandarines estaban los terratenientes, que respondían al emperador y los campesinos, que respondían al emperador y los campesinos les respondían a ellos. Luego están los comerciantes y artesanos, que eran los alfareros, los escultores, los tejedores y una parte pequeña de la población. Y como siempre, al último están los esclavos y campesinos, que la gran mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Recordemos que la agricultura es la base desde que hablábamos de los nómadas, ¿no? Cuando se asentaron y empezaron ¿en qué? En la agricultura. Y los esclavos eran reos y prisioneros de guerra. A veces me pregunto yo, ¿por qué si estas personas que iniciaron con la agricultura y fueron los productores de ellos y fueron causantes de que se haga intercambio, se haga trueques, por qué ahora o en esta época que estamos en China, son los últimos en la sociedad, ¿no? Los esclavos y los campesinos. Hasta ahí nos vamos a quedar. Aquí ya viene otro tema. Hemos visto a los mesopotamios, a los egipcios, a los chinos y a los indios. Y cada uno de ellos ha aportado algo en la sociedad a través de la historia. Los más relevantes, la escritura, las matemáticas. En el caso de la India fue la religión del budismo. Y todos estos países empezaron este cambio a través del camino fluvial, que eran los ríos, ¿verdad? No creo que deje tarea de esto. La verdad lo estoy pensando porque creo que está bastante claro acerca de los 5 países que hemos visto y de los aportes que cada uno de ellos nos dejaron. ¿O ustedes tienen alguna duda? ¿O qué más les gustaría tal vez saber? Dime, Esmeralda. Licenciada, yo quería decir otra cosita aparte de este tema. Lo que pasa es sobre que usted nos dijo que había un canal de YouTube ¿Ya? donde se subían videos, pero quería saber si me puede decir el nombre porque busqué uno igual y me pareció que no habían subido videos de hace más de 3 años. Quería saber eso, ¿Sabes, por favor. Esmeralda, que el curso anterior también me preguntó lo mismo? Bueno, en ese curso ellos sí tienen mi número personal, tal vez. No, licencia, nos ayuda con su número, por favor. En su canal de información
es el Telegram, ¿no es cierto? Y ahí yo sí he subido mi horario de tutoría. En esa fotito está mi correo y mi número de contacto. No sé si lo han podido visualizar. No, no han podido No, visualizar. listen, no sale, solo sale de listen Lenin sin baña. Listen, yo sí tengo Caterine 0987 64 97 68. Ah, ese es mi número personal. No sé por qué no lo encuentro. Como les comentaba con sus compañeros, yo tengo un curso A y B. Ustedes son el A. Yo, por ejemplo, a los del B les cargo los videos, envío los links para que ellos puedan autoeducarse. La misma clase que ustedes que estoy haciéndoles ahorita, este video que queda grabado, yo tengo que cargarles para el curso B. Pero no sé por qué no encuentran el canal. Eh, Gaby, tú me dices que tienes el número. Gladys, licenciada. Ya. Es que cómo les daría, porque sí me están preguntando, los cursos anteriores también sí me preguntaron acerca del canal, para los que quieran repetirse o establecer un poquito algo que no quedó claro. Escríbanme ya, escríbanme y yo o les paso el link de la clase o les paso el link del canal del colegio. Sí, Listo. nos vemos a la Licenciada, siguiente hora. una consultita también. De la semana anterior también sí nos dejó tarea. No recuerdo, no Porque yo recuerdo. le revisé en la aula virtual y no encontré. Y se me hizo raro porque sí nos dijo que nos iba a dejar una tarea. ¿Sabe qué, Gladys? También ese es otro inconveniente que tuve, porque como les comento, tengo un curso A y B, pero igual son el mismo noveno A y B, es lo mismo, la misma clase. Y yo a ellos sí les cargo las tareas y todo, pero al parecer tengo que crear otro curso específicamente para ustedes, porque ustedes son el A, entonces están divididos en A y B. Entonces, sí, de antemano les pido disculpas porque en ese sentido he estado confundida. Sí deben tener tarea, yo ya les debe subir, pero no se preocupen, no es de un día para otro, tienen su tiempo, tienen su espacio para poderlo realizar. Tampoco no es nada difícil si ustedes eh, vuelven a ver, como les digo, para cargarles el link del canal, ahí los pueden volver a ver. Sí, nos conectamos a la siguiente hora para seguir conversando, unos 3 minutitos, ¿de acuerdo? Listo, licenciada, gracias.